Ya es hora. Mujeres de la industria abriendo una conversación. Igualdad y representación de la mirada femenina. No estás sola. Estamos juntas. Psst, psst. Ya es hora. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Ya es hora. Es el segundo episodio. Sí. Ya es hora. Hola, Penny. Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Muy bien, ¿y tú? También aquí estoy, para nuestros podescuchas, estoy con la directora de cine Extraordinaire, Alejandra Márquez Abella. Todo el tiempo le quiero decir Abella, pero no, es Abella, no nos confundamos, amigos. Directora de Semana Santa, Las Niñas Bien, nominada al Ariel, bueno, o sea, toda una maravilla. Y yo soy Penny Oliva, periodista humilde, para servirle. Amiga, sorora. Si Sorora. Ahí chambeo. Muy bien, muy bien. Oye, Penny, ¿cómo te sentiste con el episodio pasado? Quiero comentar que me causó muchos trastornos mi voz y algunas maneras, algunos momentos en los que dije ciertas cosas que fue como máquina del tiempo. Ya sé, pero bueno. Ya sé, es horrible. Uno es su peor crítico, eso sí. A mí la cámara sí me intimida un poquito. Ahora que todo tiene que ser en video, me intimido. Siento que no debí de haber nacido en esta época. Siento que debí de haber nacido en la época en donde podía escribir sin que nadie supiera quién era yo, ¿sabes? O sea, yo podía pasar y nadie sabe quién es. Y hasta puedes firmar con un seudónimo. Pero bueno, esa soy yo. Y tú, que siempre estás atrás de la cámara, me imagino que ha de ser difícil también. Muy difícil, pero te decía fuera de nuestra grabación de Zoom que un amigo me dijo que la clave es cosificar al fotógrafo. Y así, palabra clave que va a ser utilizada hoy muchas veces. Pero ya, así es fácil, como que ya no te importa el portador de la mirada. Exacto, no manches, estás introduciendo nuestro tema de manera magnífica, natural, sí. Real, smooth. Y ese es el tema de hoy. Esto me emocionó mucho el primer episodio porque creo que sí hubo como respuesta. Pensamos que, o sea, a veces pensamos que tenemos como que estamos en nuestra burbuja y nada más nos hablamos entre nosotras, pero creo que sí hay interés out there de hablar de estos temas y está bastante padre. O sea, la verdad me emocionó mucho. Y creo que el tema de hoy, creo que es la base de todo, porque es justamente lo que nos ha hecho a nosotras, o bueno, no sé cómo lo has vivido tú, Ale, pero a mí me ha cambiado hasta cosas que no pensé que me iba a cambiar, o sea, cosas de la vida cotidiana, como cosas familiares incluso, o sea, de pronto el otro día mi mamá me dijo, ¡ay, no! Es que estábamos viendo La Máscara, es que no sé por qué voy a empezar esta plática con La Máscara, la pasaron un domingo y hay un momento hermoso de una mujer hermosa, Cameron Díaz, en su primer papel que le lanzaría al estrellato, en donde está Jim Carrey en el banco, ya sabes, y llega ella al banco, no sé si te acuerdas de esa escena, llega ella con un vestidazo, una pierna más larga que de aquí a Canadá, y hay un momento en donde se detiene totalmente la película y la vemos a ella como de pies a cabeza, o sea, la cámara hace un paneo así exquisito de abajo hacia arriba y la ves en toda su hermosura, sus curvas, etcétera. Me acuerdo que le dije a mi mamá, oye, no mamá, es que ¿sabes qué? Eso es el male gaze, ¿sabes? Pobre jefa. Mi mamá odia mis feminismos, o sea, como que con ella como que practico todos estos discursos de, no, ¿sabes qué, mamá? Es que el otro día leí que esto estaba pasando y esta película que estás viendo, si te fijas aquí, ¿no? Está la mujer, ¿no? Y está haciendo como espectáculo, mamá. Y mi mamá nada más se me queda viendo como, ya me dejas disfrutar a mi cine clásico. Sí, la cuestionas desde un lado que quizás no le parece importante, ¿no? Y tienes razón, quizás a su generación no le tocó cuestionarse las cosas tanto como a la nuestra y no sé, ¿no? Yo creo que está bueno que nos estemos cuestionando. Está bueno. Y creo que hoy vamos a hacer un ejercicio un poco, sentí como que vamos a hacer el rincón del vago del texto de Laura Mulvey. Pensé que la gente que producía elrincondelvago.com eran los nerds más nerds del universo, o sea, como porque hacer un negocio de veras de analizar a profundidad textos y material académico
para que la gente haga trampa y saque buenas calificaciones, me parece brutal. Y eran buenos resúmenes, cabe mencionar. No, por supuesto, o sea, era gente brillante detrás de esa maquinaria. Pero bueno, vamos a tratar de estar a la altura esta noche de mayo, noche de mayo, ya no sé qué es. Y nada, ¿qué? ¿Nos arrancamos? Pues, o sea, la revisión del texto que se llama Placer Visual y Cine Narrativo, ¿no? Cine Narrativo. De 1975, Laura Mulvey. Laura Mulvey, es que ella es una crítica británica, también hizo películas que siento que debí de haber leído antes, ¿no? La descubrí como muy tarde, la acabo de descubrir hace poco. Sí, ¿no? Súper, me pasó lo mismo. Yo la descubrí después de hacer películas, lo cual me parece un error garrafal, pero bueno. Y está ahí desde los 70s. Y ella fue precisamente quien acuñó el término mirada masculina, male gaze, en este ensayo del que hablas, Ale. Y lo que a mí me gustó mucho, alguna vez leí también una entrevista con ella, y el hecho de que ella creció viendo estas películas de Hollywood, como nosotros, como tú, como yo, como todos que crecemos viendo, o sea, nuestra puerta al cine es el cine mainstream, realmente, ¿no? O sea, como que, o sea, claro. Digo, en general, ¿no? Habrá quien creció viendo, no sé, El Hombre Elefante. Godard toda la vida. No, pero la verdad es que sí, nuestra puerta hacia el lenguaje y hacia la educación visual es el cine hollywoodense, sin duda, ¿no? Total. O sea, y además eso ha permeado a la publicidad y a todas las formas ahora infinitas y variopintas que hay de imagen, ¿no? De contenido audiovisual, pues. Exacto, y de ahí viene que cuando pensamos en película o en una cierta narrativa, pues pensamos en términos pues del cine de Hollywood, del mainstream. Y me gusta que ella era amante de este cine, o sea, ella escribió este ensayo y se podría pensar que, cancelación al cine. Cancelen a Hitchcock. Está diciendo, Hitchcock es un genio, pero pues esto está pasando ahí, esto está operando ahí adentro. Exactamente, deberíamos hacer un dibujito de este personaje que siempre habla de cancelación, así que salga cada vez que hablamos de él, así en el video, como ¡cancelación! Sí, no, se trata de hablar de los temas. Cancelación sería no hablar de nada, señores. Exacto, no hablamos de nada. Y me gustó esta parte, ¿no? Que ella cuenta en esta entrevista de que ella creció amando este cine, ¿no? Y en los años 70 empezaron a pasar, pues hubo ciertas transformaciones en la industria de Hollywood, etcétera, económicas, tecnológicas, y empezó a surgir otro cine. Y empezó a surgir, y ella era parte ya de un grupo de teóricas feministas, etcétera, y empezó a como que hubo un momento en el que ya se empezó a reconocer como espectadora, ¿no? Como ya hubo como esta separación que yo no me acuerdo ni siquiera cuándo la tuve, ¿no? En cuanto ya lo que estás viendo ya no es tanto ilusionismo, sino ya te reconoces que a ti viendo algo, no es que ni sé cómo describirlo, ella lo describe mucho mejor. Ella lo describe, sí. Como que tú ya hay una autonomía ante lo que estás viendo, no sé cómo describirlo bien, pero ya no estás como totalmente inmerso así de sí, estoy viendo la realidad y el mundo de fantasía, ¿sabes? Y bueno, obviamente empezó a hacer como la invitaron a hacer un ensayo, según entiendo, y escribió Visual Pleasure in a Narrative Cinema, que básicamente lo que dice es las mujeres. El cine mainstream está totalmente centrado en la mirada masculina y está hecho para el placer masculino, básicamente. Uh-huh. Obviamente usa, creo que lo que está padrísimo es que usa como todos estos elementos que, o sea, usa elementos freudianos como del inconsciente y los pasa a como que les da una lectura cinematográfica, ¿no? O sea, o desde ahí analiza la forma cinematográfica. Exacto. Y sigue. Ahorita te interrumpo cuando estés en una cosa más importante. No, sí, pero el tema que más me gustó, y no sé si a ti qué te pasó, Ale, pero te das cuenta todo lo que sucede en tu cabeza a la hora de mirar. O sea, que mirar no viene de la nada. O sea, cuando yo veo algo, no es como que está bien el vacío, sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de nada, como si no estuviera pasando nada en mi cabeza, ¿no? Como si no hubiera anterioridades, no sé.
y entonces veo todo de forma objetivísima y es como que también la parte del texto que me gustó fue esta que nos habla de todo lo que pasa a la hora de mirar y sobre todo el placer que se siente a la hora de mirar y de dónde viene. Eso fue así como ¡pum! Claro, y cómo ese placer está como albergado por el inconsciente, y el inconsciente a su vez es algo que se crea a partir o que crea el orden dominante, ¿no? O sea, se crea a partir del canon y del sistema. No es una cosa como que cada quien tiene libertad de, ¿no?, de construir como por su lado. Es una cosa que la sociedad construye, y además, como ya hemos platicado muchas veces, el cine pues representa, ¿no? Y entonces se vuelve como una cadenita ahí como, ¿no?, como que ya no sabes dónde empezó y dónde termina esto, ¿no? Exacto. Hay un pasaje, digo, yo no sé en qué momento, yo no recuerdo, bueno, me identifiqué mucho con muchas cosas, creo que a todos nos va a pasar si lo leemos. Además hay que decir que el texto es público, está ahí en la web, perdidos, está ahí, es bájenlo. Un tesoro, sí, está ahí. Sí, bájenlo. Si tú creas Visual Pleasure Narrative Cinema, encuentras el PDF, eso también es increíble. Esta parte de que los bebés, que cuando todavía ni siquiera pueden moverse, ¿no? Ella retoma elementos de Freud, de algo que se llama scopofilia. ¿Sí lo estoy diciendo bien? Sí, que creo que es, o sea, que lo podríamos traducir como voyerismo, plain voyerismo, ¿no? Exacto. O sea, y digo, me voy un chirris para atrás. Creo que ella lo que dice es que este placer visual male-gazeado, o desde, digamos, el punto de vista masculino, se genera a partir como de tiene dos formas, ¿no? Una es la forma voyerista, o escopofílica, o como no sé por qué suena más rimbombante, o sea, lo que sea, donde eso, el voyerismo, pues como lo entendemos, ¿no? Es tal cual el placer de que se suscita o que ocurre cuando miras algo, y que en su versión más extrema se vuelve estos perverts que van por la vida mirando a través de cerraduras y teniendo placer. Es un placer porque tú tienes total control, ¿no? Por lo que entendí. Esa persona no, tú la estás usando como objeto porque estás mirando sin el consentimiento de esa persona. Claro, la cosificas, y además ella dice que el cine es un mecanismo perfecto para generar voyerismo, porque tú estás sentada en la sala de cine, que funciona un poco como te da ese anonimato, te da ese velo para mirar sin ser mirado, ¿no? Estás mirando desde como un resguardo y estás mirando como una imagen que está conformada, que está definida, definitiva, ahí arriba, y que eso, parece existir sin percibir tu presencia, ¿no? La sala oscura, además no tienes ni siquiera la conciencia tanto del vecino que está en la butaca de al lado, ¿no? Hay como toda una cosa que se relaciona como con esa cosa freudiana, o como con el entendimiento freudiano de voyerismo. Y por el otro lado está como la forma narcisista, que se centra más bien en la creación del yo, que es un poco lo que decías de los bebés, ¿no? Lo que ella habla de las ideas de Lacan, ¿no? Más bien en este caso, y dice que tal cual, los bebés, justo yo tengo una bebé de esa edad, entonces lo tengo como prueba de latente todos los días en mi casa. Los bebés, justo antes de pasar a la etapa donde ya dominan el lenguaje, pasan por esta etapa donde donde al mirarse al espejo empiezan a reconocerse y empiezan a obtener placer de mirarse como seres completos, ¿no? Quizás el sentimiento del bebé es que son, ¿no?, como que su autopercepción es un poco más torpe o más incompleta, más amorfa, deforme, y a la hora de mirarse en el espejo como un ente completo, armónico, que controla movimientos y que sí, ¿no?, que tiene un sentido más allá del sentimiento de ser, ¿no? Se genera como el yo, ¿no? Se genera como este reconocimiento de, yo soy eso, y además esto, dice ella, es fundamental como para después poder generar empatía, por ejemplo, ¿no? Como para poder generar identificación, o sea, poder ver al otro, identificarte con el otro. Exactamente. Entonces, esto de nuevo pasa un montón en el cine, uno ve, ¿no? Y completa, o la imagen
me gusta que habla mucho del Star System como con esta forma, ¿no? Dice, un actor o una actriz tremendo, ¿no? En la pantalla va a ser una mejor versión de ti. Siempre. Tuyo. Bueno, pero ese es el juego, esa es la ilusión, ¿no? Como que estás jugando una identificación donde sales ganando y hay placer, porque lo que estás viendo en ese espejo que es una pantalla, pues eso, es un reflejo un poco de una versión más chida de ti misma, ¿no? Porque además te está interpretando a ti, a la persona ordinaria, o sea, te está interpretando a la chica de al lado, al maestro, al estudiante, ¿sabes? Esa persona glamurosísima te está interpretando a ti, y tú te identificas y sí, y lo internalizas también, ¿no? Total. Híjole. Oye, y en el texto tiene una cita a Bob Whittaker, director de western. Ah, sí. Digo, muy legendario, que dice, estoy leyendo mis notitas, dice como, lo que importa es lo que provoca la heroína más allá de lo que representa. Ella es la que inspira amor o inspira al héroe o le provoca cosas y situaciones que lo hacen actuar. Ella, por sí misma, como mujer, no tiene la menor importancia. Es que eso está... ¡Auch! Porque por un lado están como ella habla de estructuras de fascinación, ¿no? Que te provocan placer, que son esto del narcisismo y a través del voyerismo, que es placentero. Pero dice que además eso puesto en un orden simbólico, pues dominante, ¿no? Donde hay como pues una asimetría entre ambos géneros, cultural, ideológica. Exacto. O sea, cuando unes las dos, lo que pasó fue que ese placer de mirada se dividió. O sea, está el pasivo, que le corresponde a la mujer, y el activo, que le corresponde al hombre. Exacto. Y entonces las mujeres están ahí no para hacer que las cosas pasen, sino para provocarle al protagonista cosas. Amor, deseo, miedo, inseguridad. Y lo que más me llamó la atención es que en el texto llega justo a esto que le decía a mi mamá, de que las mujeres muchas veces eso se manifiesta con que paran el tiempo de la película, entran a un bar viéndose espectaculares y entonces la cámara hace este paneo, sus brazos, sus pechos. Pero ¿sabes qué? Creo que va más allá de que hagan esta cosa de cámara lenta y creo que, o sea, hay como un acuerdo ahí que se rompe la diégesis de la película para dar paso a un espectáculo, ¿no? A un show que bien podría ser pues un striptease o un show de baile o de canto o lo que sea. Ella se refiere mucho a estas escenas típicas de showgirls, ¿no? Que están en el escenario y a personajes masculinos que las están viendo actuar en un escenario, entonces donde justamente dice donde convergen estas dos situaciones, ¿no? Estás identificándote con el personaje que está excitado viendo a una mujer hermosa y estás viendo a una mujer hermosa siendo completamente sexy, ¿no? Entonces se avala ese sentimiento y eso, estás pasando por, obviamente, la cosificación de esa mujer, la fragmentación de su cuerpo, que hemos hablado de eso también, ¿no? Como ahí sí se vale como interrumpir la ficción, ¿no? Dejar, como dice ella, como la apreciación renacentista del ser humano e irte como al cut-out y al collage, ¿no? Porque es una cosa, ¿no? Que hay que... Ya ver el brazo. Exacto, sí. Otro brazo, nada más. Boca. La boca. Estos close-ups de Greta Garbo que ella menciona. Oye, pero además, ya que estamos entrando a la mirada femenina, o sea, sí hay una sorpresa. ¡Hay una sorpresa! ¡Hay una sorpresa! El podcast tráela. Nos declaramos fans, o sea, como las primeras, yo creo que nos podemos adjudicar al ser en las fundadoras del club de fans, ¿no? Como sí, totalmente, merecemos eso. Siento que sí podemos tomar ese crédito. Totalmente. Sí fuimos, o sea, no fue broma, sí fuimos y la estoqueamos un poquito. Y la trajimos. Con ustedes, la única, la inigualable, Márgara. Millán. Márgara Millán está por
sumarse a esta llamada. Espero, Márgara, ven, por favor. Ven a contestar nuestras preguntas. Aquí está, la estoy admitiendo a la llamada. Hola, Márgara. Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, socióloga y antropóloga social. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción verte! ¡Qué bonito! Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme, Penny y Alejandra. Buenísimo. Ya nos chiveamos, ¿no? Nos chiveamos muchísimo. Oye, no, porque me estaba contando, Margan, algo muy interesante ahorita fuera del aire, que le estaba diciendo que obviamente somos el club de fans absoluto. Ya nos han escrito personas también en los comentarios de que están interesados en conocer tus libros, tus textos. Pero Margan nos estaba diciendo que también a ella le tocó algo similar en una clase, ¿verdad? Así es, una alumna mía justo ayer, no antier, puso una notita en nuestro Facebook diciendo, no, apareció este podcast y la nombran muchas veces. Y además ayer retomamos el asunto porque es una clase sobre crítica feminista a la modernidad capitalista y ellas están muy prendidas con todo lo de la imagen, ¿no? Es algo muy potente, yo creo que es algo que está regresando de una manera muy buena, muy fuerte, con un momento además actual que estamos viviendo donde pues el feminismo corre por nuestras venas, ¿no? Entonces sí, eso pasó. Las estaba escuchando. ¡Qué vergüenza! Barbaridades. Creo que podríamos empezar quizás pidiéndote que hables del texto de Laura Mulvey un poco así en general, ¿no? Como tus apreciaciones, tus pensamientos. Sí. Bueno, yo leí ese texto en los años 80. Me fascinó, así como a ustedes las escuché ahorita. A mí también como que me voló porque yo estaba haciendo una investigación sobre la representación de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino del mundo, de la vida, hecho por mujeres en México, ¿no? Y para llegar a eso, pues tuve que revisar toda la historia de cómo las mujeres empiezan a filmar, qué tipo de películas filman, ¿no? Y cómo empiezan a teorizar sobre esto, ¿no? Entonces resulta que en los años 70 fueron años pues muy productivos, muy importantes, muy fértiles, porque digamos que el feminismo estaba recibiendo pues todo el impacto del psicoanálisis y de la crítica al capitalismo también, ¿no? Del marxismo. Entonces recuerdo que el texto de Mulvey me llevó a un contexto cultural en Europa donde las mujeres cineastas se preguntaban mucho sobre su propia imaginación, su propio imaginario, ¿no? Y cómo este imaginario de alguna manera había sido pues obstruido o maniatado por toda esto que ustedes hablaban hace rato del cine, sobre todo hollywoodense, cine blanco y negro, cine con unas imágenes así portentosas, ¿no? Una fotografía que en realidad pues es el gran cine que inaugura todo el imaginario cinemático. Entonces, rascándole, me conseguí un libro de Christian Metz que justamente habla del cine como el imaginario, el inconsciente imaginario lo nombra él, ¿no? Y Mulvey pues abreva mucho de Christian Metz porque entiende el cine, y creo que así lo deberíamos nosotras de volver a entender, a pesar de que los formatos han cambiado y de que hoy vemos películas en muchos otros contextos, pero ir al cine, la sala de cine, el contexto de estar pasivamente viendo una imagen gigante, ¿no? Metiéndote a esa historia y dejándote conducir por las imágenes propuestas por alguien, ¿no? Alguien que hizo esa película. Entonces ahí empezaban a salir todos estos vínculos entre nuestro desarrollo psíquico, justo lo que ustedes decían, cómo la imagen nos fascina y cómo la imagen de alguna manera
es más potente que nuestra propia sensación física, ¿no? Nuestro propio cuerpo siempre va a resultar como menos poderosa que la imagen, ¿no? Incluso nuestra propia imagen, que es este pasaje que ustedes ahorita decían de Lacan y del imaginario, ¿no? Y de cómo el niño se ve y se ve otro, o sea, por primera vez se reconoce como una otredad, pero es una otredad más perfecta que sí mismo. Y ahí hay una potencia muy fuerte del cine, una potencia que nos llega directo a nuestra psique, ¿no? Y esto se reproduce siempre que estamos viendo una película, o sea, si realmente la vemos y nos dejamos conducir nos metemos a ella, pues eso está funcionando ahí. Y el texto de Metz es muy importante también porque habla mucho de lo que no está en la pantalla, ¿no? Y de lo que nosotros suponemos que debería ir estar, pero que está ausente, ¿no? Está buenísimo. Entonces, sí, tiene muchas claves. Y bueno, después entré al texto de Laura Mulvey. Laura Mulvey es teórica, pero también es cineasta. Entonces, justo ella en ese momento, pues fue muy importante su texto porque recogía todas estas cuestiones del inconsciente y sí planteaba que el modelo de representación institucional, lo vamos a llamar así, toda esta deriva del lenguaje cinematográfico clásico, ¿no? En realidad era un síntoma del inconsciente patriarcal, ¿no? Ella lo llama como falocéntrico, pero pues está hablando de una mirada construida desde y para el varón, ¿no? La mirada masculina la nombra ella y empieza a, digamos, diseccionar en la forma y no solo en el contenido. En la diégesis, en el contenido era como muy sencillo encontrar las historias, ¿no?, habituales de las mujeres. Pero quizá lo que nadie se había puesto a analizar en serio y a profundidad era la forma de la imagen. ¿Por qué la metonimia? ¿Por qué los close-ups? ¿No? ¿Por qué esta manera de...? Pero lo que a mí más me gustó de Mulvey, les voy a decir lo que me gustó y luego lo que no me gustó. Lo que me gustó mucho fue cómo ella descubre que es algo que está en el psicoanálisis y que pienso yo que tiene mucho que ver con el patriarcado como sistema que se actualiza, ¿no? Lo que encuentra es que, digamos que el falocentrismo necesita de la mujer para existir, ¿sí? O sea, la mujer ahí, aún siendo objetivada, ¿no?, es absolutamente necesaria para darle sentido al mundo, desde el punto de vista de la visión masculina, ¿no? Y eso es muy poderoso porque al mismo tiempo que esto conlleva el placer, ¿no?, el placer de la mirada masculina, también conlleva el miedo y el peligro que siente el varón y la mirada masculina frente a eso que es la mujer. Y cómo entonces la tiene que construir como un misterio o como un ícono o cómo en la narrativa la tiene que perdonar o castigar. O sea, cómo tiene que recuperar el poder frente a algo que finalmente es disruptivo, frente a algo que finalmente es otra, ¿no? Y esto es lo que a mí me parecía muy poderoso. Mulvey no lo desarrolla mucho, esta parte, porque se va y ahora les voy a decir lo que no me gustaba tanto del texto y de lo que pasó después del texto. Se va mucho sobre la idea, ella misma lo propone, de hacer un contracine, ¿no? O sea, su propuesta es, si esto está sucediendo en el cine y en el lenguaje cinematográfico, pues entonces hay que hacer radicalmente otra cosa, pero como en oposición, ¿me explico? O sea, no hay que narrar historias, ¿no?, porque toda la narrativa es problemática, no hay que fotografiar al cuerpo de la mujer de tal o tal manera, ¿no? Y finalmente, pues
se llega como a ¿sabes? Como a una propuesta tan encorsetada, como un canon tan estricto, que además tiene que ver con la discusión de la época. Estamos en los años 70, claro. Las mujeres, ¿no?, están apenas apropiándose como de toda esta discursividad crítica, el psicoanálisis, el marxismo, la idea de la cosificación, la enajenación, ¿no?, la mercantilización del cuerpo, pero entonces digamos que Mulvey lo lleva a un canon, pues, que muchas otras mujeres de esa misma época reaccionan en contra, ¿no? Y reaccionan en contra por algo que me parece muy interesante, que es apenas estamos abriendo la puerta y la mirada de nuestro propio deseo. Uh-huh. En eso estamos, ¿no? Entonces no podemos adherir a un canon. Sí, que es un poco como, ¿no?, perdón, como fiscalizarlo todo tanto también, ¿no? Como poner reglas otra vez y cosas que están bien y prohibiciones. Sí. Y dicotómico, ¿no? O sea, sí, porque además empezaron, a partir de ahí, la investigación sobre cine de mujeres, sobre representación y sobre todo sobre recepción del cine, pues se abre muchísimo y es una discusión muy rica que dura como 10 años, donde justo a contrapelo de Mulvey, pero también por el texto de Mulvey, o sea, por eso es muy importante ese texto, pues las cineastas y las teóricas empiezan a decir, no, pues resulta que yo no me considero una espectadora pasiva. Yo sí estoy poniendo una cierta, ¿no? Yo sí me identifico a lo mejor con el que no debería, ¿no? O yo soy un sujeto que interpreto, que resignifico, que me apropio. O sea, como que también empezó a suceder esta idea de, no, la cultura dominante no llega y te formatea y ya, ¿no?, sino que tú replicas, tú tienes las armas, aunque sean del débil, ¿no? Tienes las armas del débil. Esa había sido justo mi duda cuando leí el texto de Mulvey, y luego vi que tú también lo retomas en el texto que leímos de tuyo. A mí me empezó a generar la pregunta de, ¿qué, o sea, como espectadora femenina, o sea, cuál es la interacción que tiene con este male gaze? O sea, ¿cuál es como... que no me quedaba muy claro cuál era la interacción que tiene una espectadora femenina con lo que está viendo cuando está viendo, pues, la mirada masculina y a la mujer siendo el espectáculo. Sigo con esa duda un poco. Mira, en el primer texto de Laura Mulvey, porque Laura Mulvey después hace otro texto haciéndose cargo de todas estas críticas que te digo. Habría que buscarlo, también se llama Narrative Cinema, pero segunda versión o revisitado. Entonces, en su primera versión, que es el texto que ustedes leyeron, pues la mujer no tiene cabida, ¿no? O sea, la mujer no tiene con quién identificarse porque el protagonista es él, quien conduce la historia es él, el objeto del deseo es para él, entonces la mujer como que queda noqueada y fuera. Después, Mulvey, digamos que reacciona ante toda la discusión y dice, no, sí, la mujer sí tiene un espacio, pero es el espacio del transvesti, de convertirse en el varón, de identificarse con el hombre finalmente, ¿no? Que también tiene sentido y que también hay que observarlo, ¿no? Decíamos la vez pasada, somos Tony Soprano. Exacto, ¿no? Y eso va más de acuerdo, digamos, con la teoría freudiana, que nos dice, bueno, para convertirnos todas en heteronormatividades, ¿no?, en mujeres heteronormativas, tenemos que dar esta vuelta oblicua, ¿no?, de no me identifico con mi madre, pero mi madre es el objeto del deseo. La madre es el objeto del deseo para todos, siempre, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues me tengo que identificar con el varón, con el hombre, para tener acceso a mi madre, ¿sí? Y en esa identificación oblicua, traumática hasta cierto punto, pues las mujeres nos convertimos en mujeres heteronormativizadas, ¿no? O sea, es como un mandato de la cultura, cuando en rigor Freud también reconoce que al nacer
somos sujetos polimorfos del placer, ¿no? O sea, no hay ahí un vínculo todavía identitario fuerte, sino que se va a ir construyendo. Entonces, esto que dice Mulvey en su segundo texto de, bueno, esa mirada tan dominantemente masculina, tan guiada por el deseo del varón, tan articulada por esta mujer que al mismo tiempo que es un placer, es un peligro, hace que nos tengamos que identificar con el varón, ¿no? Entonces, nuevamente ella dirá, no hay espacio para las mujeres en un cine hecho de esta forma. Ahora está hablando, y recordemos las imágenes de las que habla, ¿no? O sea, digamos desde Greta Garbo, Marlene Dietrich, ¿no? Esas imágenes todas así, además con esa música, o sea, sí es un aparato muy fuerte, ¿no? El cual está haciendo ahí. Y que sigue, ¿no? O sea, también como qué tanto se sostiene también eso ahorita con el cine que nos está llegando también, ¿no? De Hollywood todo el tiempo, que es como esta maquinaria que tenemos como arriba de nosotros todo el tiempo. Se sostiene todavía la male gaze muchísimo, ¿no? Sí, por supuesto. Y se sostiene no solo sexualizando a la mujer, sino también simbólicamente, ¿no? Justo la compañera que les mencionaba que está en mi clase y que escuchó su podcast, nos mandó al grupo una capsulita muy interesante sobre el male gaze y cómo se repite de diversas maneras, ¿no? Y una de las formas que me llamó mucho la atención es la infantilización de las mujeres, ¿no? Cómo hay digamos, cómo se valora la inocencia, la pureza de una cierta infantilización, ¿no? Y cómo al varón eso le atrae, ¿no? Es una mujer que no sabe ni siquiera mucho de sexualidad, ¿no? Y se repetían como varias películas donde este tropo es recurrente, ¿no? Sí vale mucho la pena ver el cine desde esta clave, ¿no? Tratar de encontrar qué pasa ahí, o sea, cómo ese inconsciente se revela. Híjole, está buenísimo esto. Oye, no, perdón, te vas, ya, ¿ves? Ahí estaba. No, creo que íbamos a decir lo mismo, Ale. Obviamente se nos está acabando el tiempo, lástimamente, pero creo que deberíamos continuar esta plática en una parte. Totalmente. Esta conversación tiene que seguir, pero yo quería nada más rapidísimo traer a colación una de las conclusiones de Mulvey al final de su texto, porque me parece muy interesante y creo que se vincula un poco con lo que hablábamos en el podcast, en el episodio anterior. Dice que a diferencia de otras formas, como el striptease, el teatro o otras representaciones en vivo, el cine construye un espectáculo alrededor de la manera en que una mujer es mirada. Y me parece que es brutal, porque está hablando de forma, ¿no? Y un poco el episodio pasado hablábamos mucho del lenguaje, y para nosotros y un poco en la intención que tenemos o lo que queremos provocar en quien nos escucha es la curiosidad y la comprensión de que el cine está lleno de posibilidades y que son muchas las decisiones que llevan una imagen a existir en una pantalla y que esa imagen que está en esa pantalla tiene unas consecuencias, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero como que queremos traer como primer objetivo, ¿no? Esa conciencia a los oídos de nuestros podescuchas, como dice Penny, con muchas... A los podescuchas. No, la conversación tiene que seguir. Espero que nos acompañes también en la siguiente emisión, Margana, porque también es de aquí como que me generan más preguntas, ¿no? De aquí ya se puede preguntar, ok, si existe una mirada masculina, ¿hay una femenina? O sea, ¿se puede hablar de eso o no? Claro, sin el peligro de caer en el canon y en el checklist y tiene que llevar esto y esto, pero sí, creo que eso estaría muy bien. No sé si nos dé todavía tiempo de leer algunos comentarios o si preferimos leerlos después en
en una emisión siguiente. Y sí, se me ocurre que podríamos hacer justo un live con Márgara, estaría buenísimo, como para que no solo nosotras estemos aquí exprimiéndole la cabeza, sino más gente tenga acceso a hacer preguntas y a como que un poco esto, de nuevo, la inquietud es que se meta el gusanito y después que, digamos, empiece la conversación, ¿no? Un poco esa ha sido nuestra idea en Ya es Hora, a partir de la duda, de la poca certidumbre, de las ganas de indagar y de saber, ¿no? Pues podemos aprovechar aquí, si a Márgara le parece bien, para hacer esta invitación a nuestros podescuchas que están escuchando este episodio. Estén pendientes de nuestras redes en Ya es Hora para ver cuándo podemos organizar esto. Será en nuestro Facebook, Ya es Hora. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Búsquennos ahí. Déjenos también sus comentarios aquí abajito. También si nos están viendo en YouTube, los vamos a estar leyendo también en el siguiente episodio, como para empezar también la conversación. Y pues bueno, pues les quiero agradecer. Yo quisiera quedarme a platicar con ustedes toda la noche. Obvio. Les quiero agradecer muchísimo estar aquí. Márgara, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Tienes alguna red social donde te podamos leer y esto? Tengo un pequeño Facebook que acabo de abrir porque no resistía mucho a eso, pero sí tengo un Facebook, ahí me pueden escribir, sí, y también tengo un Twitter. Y todo es con mi nombre, Márgara Millán. Perfecto. Yo soy @MárquezAbella, con B grande y doble L, para el que quiera, ahí y llegar a poner quejas y sugerencias. Tú, Penny, eres Penny Oliva. @Penny Oliva, me pueden encontrar ahí también. Estén pendientes de nuestras redes porque este Facebook Live va a pasar, va a suceder y pues Márgara va a estar platicando con nosotros y con todos ustedes. Pues muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes, encantadísima. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Bye. Bye. ¡Ay, qué padre! Sí, obviamente uno quiere quedarse las 3 horas, Sí. pero creo que es un buen como gancho para que quien se quede como con... Sí, no, las posibilidades. Pero ¿sabes qué? No les quiero decir algo antes de que acabemos. O sea, me deja pensando mucho en esto, ¿no? Como que ¿cuál es la solución? Inventar un canon, inventar un nuevo lenguaje, tirar todo, ¡pah!, ¿no? O un poco resistir a lo que ya existe, ¿no? Como sobrevivir en esta selva machista en la que vivimos. Meterte a la selva y hacer cosas desde dentro, o sea, porque... Sí, digo, esa es una disyuntiva que por lo menos yo siempre tengo, como que es, quiero que me reconozcan en Cannes, pero al mismo tiempo es como, pero son puros güeyes, o sea, no sé, ¿no? Guarda eso para el Facebook Live, hay que traer esa conversación. Sí. Oigan, pues nada, qué chido, creo que nos toca ya ir cerrando para variar. Tenía así el Jesús en la boca de que Zoom nos sacara. Sí, no, creo que nos va a sacar ya, sí. Sí, yo sí. Yo por eso dije, quizá no vamos a leer comentarios de este episodio, sino en el Facebook Live. Oye, bueno, pues despidámonos. Gracias a todos muchísimo. ¿Y qué? ¿Bye? Sí, no, pues bye, pero esto se va a grabar, o sea, o va a terminar el podcast en el... Yo digo que se siga hasta aquí, idiota. Hemos tenido muchos problemas técnicos hoy. Este está siendo parte, uno más. Yo creyendo que seguimos, Penny que no seguimos, pero bueno. Por eso dije lo de que sí, no, por eso en los comentarios. Ya ibas a empezar a decir groserías y a portarte como te portas. Bueno, ya, adiós. Vamos a cerrar aquí de nuevo por si este es el cierre definitivo. Adiós, gracias por escucharnos. Bye, un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima, babies. ¡Hey! ¡Ya es hora! Mujeres de la industria abriendo una conversación. Visita nuestra página web www.yaeshoramx.org y nuestras redes sociales Ya es Hora MX en Twitter, Facebook e Instagram. Ya es hora.